La profecía de los últimos tiempos, las fiestas de otoño. Cuarta parte, esta es la cuarta parte de este estudio. Ustedes recordarán que del estudio anterior de esta serie que hemos estado analizando, estuvimos estudiando el acontecimiento del regreso del Mesías. Cuando el Señor llegue al monte de los olivos, como se describe en la profecía, y analizamos que la llegada del Mesías va a traer muchos cambios importantes en la creación, y por supuesto que otro de los cambios que se describen, la profecía tiene que ver con el hecho de que el Mesías hará guerra contra ejércitos que hayan venido, que hayan subido contra Jerusalén, y los va a derrotar. Dice, nos quedamos en la mañana en el versículo 9, o continuamos con el versículo 10, dice toda la tierra, de ahí de Zacarías capítulo 14. Por favor, me acompañes con tu Biblia. Continuamos donde nos quedamos en la mañana. Dice, toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y esta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananael hasta los lagares del rey. Bueno, el propósito de este cambio en la tierra, que se volverá como llanura, dice la Escritura, tiene que ver con el hecho de que Jerusalén será exaltada. Y veremos que las especificaciones de esta exaltación tienen que ver con el monte del templo, específicamente. Y esto que describe Zacarías se encuentra conectado con la profecía de Isaías acerca del tiempo del reinado del Señor, que hace referencia pues nada menos que a Jerusalén, y lo refiere como el monte más importante de los montes, porque sabemos que en la simbología bíblica, ustedes saben, un monte representa un reino o un gobierno, un poder. Dice Isaías 2, capítulo 1, dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Aquí está haciendo esta referencia a un poder supremo y está hablando precisamente de estos tiempos. Dice en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrá a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto, por supuesto, que está hablando Isaías del establecimiento del reinado del Mesías, y como dice que el Señor los gobernará y los disciplinará a las naciones. Entonces vemos los primeros 2 versículos de la profecía de Isaías, describe lo mismo que está describiendo el profeta Zacarías en capítulo 14, verso 10, porque se describe una exaltación de Jerusalén, pero principalmente el monte del templo. Así es de que si ya entendimos que un monte en la simbología bíblica representa un gobierno, significa que habrá un gobierno mundial, por así decirlo, porque recordemos que para el tiempo del regreso del Mesías, otro gobierno mundial habrá acabado, habrá terminado. Lo acabamos de ver en los primeros versículos de Zacarías 14. El Señor los destruirá a todo ese gobierno, pero habrá un nuevo gobierno mundial a cargo
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es de que como que con el Mesías en la tierra se va a establecer su reino, su gobierno, que como dice la profecía de Zacarías, el gobierno del Mesías será enaltecido sobre todos los gobiernos de las naciones de la tierra. Hay otro aspecto muy importante que debemos notar en este versículo, porque nos dice que Jerusalén será exaltada y habitada en su lugar. ¿Esto qué significa? Significa que la Jerusalén del reino milenial estará ubicada en el mismo lugar en que se encuentra hoy en día. Y esto es muy importante que lo aclaremos porque se ha difundido hipótesis que no están fundadas en las escrituras acerca de que Jerusalén en el reino se encontrará en otro lugar. Pues claro que no, lo cual eso sería falso de acuerdo a lo que dice la propia escritura. Dice verso 11, continuamos en Zacarías 14:11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta confianza con la que habitarán los que moren en Jerusalén se debe a que ahí estará gobernando pues nada menos que el Mesías, Yeshua. Y como dice la escritura, gobernará a las demás naciones con vara de hierro. Y bueno, también se nos dice que el Mesías traerá una plaga sobre los enemigos de Israel. Y a continuación se describe el tipo de plaga. Este tipo de plaga que el Mesías, con el que el Mesías va a herir a los ejércitos que hayan peleado contra Jerusalén. Fíjense bien, esto va a estar impresionante. Dice el verso 12, y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esto es terrible, porque la palabra corromperá que se usa en este pasaje en el hebreo es la palabra makak, y se traduce como derretir, se traduce como fundir, desvanecer, consumir, se traduce como deshacer, disolver. Imagínense esto. Esto significa que esta plaga, como se describe, consistirá en algo que provocará tal temperatura en el cuerpo de las personas que se van a derretir. Su carne se hará líquida muy rápidamente antes de caer al suelo. Y esto ocurrirá pues en cuestión de segundos, muy rápido. Algunos caen en el error de especular en el sentido de que esto será provocado por alguna bomba nuclear o algún tipo de arma creada por el hombre. Pero eso es totalmente absurdo. No tiene sentido. Primeramente porque no lo dice la escritura, sino que de la propia redacción nosotros podemos entender que esto que hará Yeshua será algo totalmente sobrenatural y muy poderoso. Porque por eso se describe como una plaga con la que Yeshua destruirá a los ejércitos de las naciones que hayan peleado contra Jerusalén. Bueno, dice el verso 13, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor. Y trabará, fíjense, pongan atención en esto para que sepan ustedes qué les recuerda. Dice, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. ¿Les recuerda algo esto? Este pánico que se describe, o quebranto de los enemigos del Señor, será provocado por lo que habrán visto ellos con sus propios ojos en las vidas de los que estarán siendo derretidos en sus carnes. Y ese pánico pues hará que los hombres unos a otros se tomen en sus manos, primeramente, como cuando te espantas por algo, por sorpresa, y te tomas de lo que
de lo primero que encuentras, ¿no? Sin embargo, aquí se describe que este pánico que describe el profeta, al decir que al trabar la mano de su compañero y levantar su mano contra la mano de su compañero, es exactamente lo que Dios provocaba en tiempos antiguos, cuando el Señor hacía que los hombres de los ejércitos enemigos de Israel pelearan en contra de ellos mismos y se mataran de forma sorprendentemente sobrenatural. Vamos a ver uno de muchos ejemplos que vemos en las escrituras, pero este ejemplo me gusta mucho precisamente por las alabanzas. El Señor le dice, van a pelear, y lo que hace Israel es cantar alabanzas, darle gloria, honra y alabanzas al Señor, literalmente, mientras el Señor hace que sus enemigos se acaben por sí mismos. Dice 2 de Crónicas, capítulo 20, acompáñame ahí en tu Biblia, dice desde el versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y ahí nos vamos hasta el versículo 14, dice, para no hacer muy larga la lectura, hasta el versículo 14 dice, y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jael, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Fíjense bien lo que sucedió. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre en esta reunión. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dice el verso 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis, ni desmayéis. Salid mañana con ellos, porque el Señor estará con vosotros. Salid mañana contra ellos, porque el Señor estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Dice el verso 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y estaréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen al Señor vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que dijesen, glorificad al Señor, porque su misericordia es para siempre. Dice el verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se levantaron los unos a los otros, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando
hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Aquí literalmente estamos leyendo lo que está hablando Zacarías. Dice el verso 24, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y bueno, existen registros en las escrituras de otros eventos similares en donde Dios le hizo saber a su pueblo que todos los enemigos de Israel que le hicieran guerra, en realidad esa guerra no era del pueblo de Israel, sino de Dios, del Dios de Israel. Y siempre que fue consultado, el Señor proveía una estrategia especial a Israel que le permitiera ganar las guerras de forma sobrenatural. Y como en esta ocasión, a través de las alabanzas a su nombre y en otras ocasiones estrategias de guerra en el campo. Entonces vemos claramente que el profeta Zacarías nos está advirtiendo que las maravillas sobrenaturales que fueron vistas en la antigüedad por el pueblo de Israel, las volveremos a ver justo en los tiempos del fin. El Señor peleando por su pueblo. Dice el verso 14, regresamos a Zacarías 14, verso 14. Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Fíjate qué impresionante. Esta expresión de Judá peleará en Jerusalén. ¿A qué se refiere? Bueno, al hecho de que los que habitan en Jerusalén no van a abandonar la ciudad cuando el enemigo ataque. Es decir, que habrá unidad entre Judá y Jerusalén. Este pasaje nos recuerda justo lo que sucedió cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Porque después de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, los egipcios les dieron a los hebreos muchas riquezas antes de partir. Sin embargo, lo relevante de esto es que hubo algo muy específico que fue lo que provocó la liberación de Israel en esas circunstancias. Y fue nada menos que la Pascua, es decir, la primera redención del pueblo de Israel. Éxodo 12, verso 35 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés y pidieron de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Esto ocurrió porque Egipto se negó a cumplir la voluntad de Dios y esta palabra despojados que se ocupa tiene que ver con una pobreza que ocurre de momento, muy rápido. Así es de que del mismo modo en que Israel tuvo alhajas de plata y de oro y vestidos para salir de Egipto, que como ya lo hemos analizado en otras ocasiones, esto se le conoce como la primera redención, esta liberación que Dios hizo de su pueblo. De esa misma manera ocurrirá cuando ocurra la redención final, cuando el Mesías regrese a establecer su reino. Dice el verso 15, regresamos a Zacarías 14, verso 15, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. ¿De qué está hablando aquí el profeta? Bueno, esta es la misma plaga que el profeta está describiendo desde el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Entonces, se trata de la misma plaga que en el pasaje se refiere que caerá sobre los ejércitos de las naciones que vendrán contra Jerusalén. Ahora bien, la referencia a los animales que describe este pasaje, pues es claro que en el contexto de los últimos tiempos,
Los ejércitos usarán instrumentos de guerra muy sofisticados, maquinarias muy poderosas, como hoy en día lo podemos ver, ¿sí? Incluso quizás más sofisticadas para ese tiempo. De manera que, así como se han destruido los barcos, los aviones, los tanques de guerra, etc., igualmente serán destruidos por el poder sobrenatural del Mesías. No es que el Mesías esté usando bombas nucleares hechas por el hombre. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Acabamos de citar un pasaje del Antiguo Testamento acerca de cómo es que Dios hizo cosas sorprendentemente sobrenaturales. Y pensar de otro modo hoy en día sería no creer lo que hizo Dios en aquel entonces. No creer que Dios abrió el mar para que su pueblo fuera liberado. No creer que Dios hizo caer fuego del cielo como plaga para aquel pueblo para aquel emperador rey que no quiso liberar a su pueblo, etcétera. Tantas cosas que podemos citar totalmente sobrenaturales, la destrucción de Sodoma y Gomorra, en fin. Entonces no debemos pensar que estos tiempos que se están describiendo como los tiempos del fin, cuando el Señor hará guerra contra las otras naciones, Él se va a valer de instrumentos hechos por el hombre. Eso no va a ser así. Y bueno, la propia Escritura lo describe, no es que yo lo diga. Hasta este punto, el profeta está describiendo los acontecimientos por los que el Mesías va a destruir a todos aquellos que hayan subido a hacer guerra contra Israel para destruirlo. Así es de que a partir del versículo 16 de Zacarías 14, vemos que el profeta comienza a redactar un acontecimiento distinto porque para este entonces la guerra ya terminó y comienza a describir el establecimiento del reino y la forma en que será la vida en este reino. Asimismo, el profeta hace la descripción de algunos remanentes de aquel tiempo que irán a hacer guerra contra Jerusalén, pero que en un momento dado se van a arrepentir y por ello se van a salvar, van a sobrevivir. Esto significa que esos remanentes de las naciones habrán venido a la fe. Qué interesante es esto. Fíjate lo que dice a partir del verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones, aquí ya no solamente está hablando de Jerusalén y de Judá, sino de todas las naciones que en su momento no creyeron, dice, los que sobrevivieren de las naciones, ¿de qué habrán sobrevivido? Pues de la ira del Señor. Para ese entonces ya concluyó el tiempo de la ira. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar, ¿qué dice? La fiesta de los tabernáculos. Esto es muy, muy importante, porque lo que Dios nos está anunciando a través del profeta es que las fiestas bíblicas se estarán celebrando durante estos 1000 años en el reino del Mesías, que es la primera etapa del reino, ya que la segunda etapa es identificada como el reino eterno, que se dará después después del término de estos 1000 años. En que va a ser soltado por un poco de tiempo más el engañador para finalmente ser enviado al fuego eterno. Dice Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 1, y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. Debe ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, aquí vamos a poner atención, dice el verso 7, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así es de que durante estos 1000 años en que esté reinando Yeshua en Jerusalén, se estarán celebrando las fiestas del Señor, y en el caso de las fiestas de los tabernáculos, el pasaje nos dice que los que hayan sobrevivido de las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, que es una referencia a Yeshua el Mesías, para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y recordemos que una de las cosas que hemos aprendido acerca de la fiesta de los tabernáculos es que Dios ha querido que aprendamos a depender de Dios como lo hicieron los hebreos en el desierto. Y esa dependencia esta dependencia en el reino milenial pues va a ser fundamental para todo aquel que quiera agradar al Rey. Fíjense lo que dice el verso 17: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Recordemos que la lluvia, simbólicamente hablando, en la Biblia, tiene que ver con la bendición de Dios. Así es de que el pasaje advierte que los que no suban a Jerusalén para adorar al Rey y Señor de los ejércitos, pues no tendrán bendición, sino que incluso serán malditos con una plaga. Literalmente, dice el verso 18, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por eso dice la Escritura que el Señor reinará con vara de hierro. Porque van a morir todos aquellos que continúen en su rebelión. El profeta está confirmando que el Mesías gobernará con vara de hierro, porque los que no subieran a Jerusalén a adorar al Señor en la fiesta de los tabernáculos, sobre ellos vendrá esta plaga, es decir, que recibirían el juicio del Señor. Verso 19. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y bueno, el profeta hizo una referencia muy, muy particular a el pecado. Y esta palabra sabemos que tiene que ver con muerte. El pecado tiene que ver con muerte, de modo que
aquellos que no adoren al Señor, van a morir. Y la razón pues tiene lógica, tiene sentido, porque ya no habrá espacio. Ya no habrá espacio para la rebelión, ya no habrá espacio para quienes no entiendan, no entiendan que hay un Rey, Señor de señores y Creador de todo el universo. Ya no van a existir esos. Una persona que no reconozca la autoridad del amo y Señor del universo simplemente no tendrá cabida en su reino. Y la tierra será llena de su reino. Entonces, pues ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a estar? Ya no tiene sentido que existan. Entonces, como vamos viendo, va a ser una depuración poco a poco, que en la misericordia del Señor le va a dar oportunidad a todos en el mundo para que se arrepientan y entiendan que no va a haber cabida para los incrédulos. Verso 20. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad al Señor, y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar. Recordemos que esta leyenda es la misma que se encontraba inscrita en el turbante del sumo sacerdote, de acuerdo a la descripción que se hace de las vestiduras de los sacerdotales. Dice Éxodo capítulo 28, a partir del verso 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yud Hei Vav Hei. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Señor. Esto es impresionante porque lo que nos dice este pasaje, como dice que la leyenda santidad al Señor como la tenía el sumo sacerdote, debido a su labor que era muy sagrada, pues esto significa que describe un futuro en el que hasta los objetos más insignificantes, como las campanillas de los caballos, como dice, o los cascabeles de los caballos, van a llevar esta inscripción, santidad al Señor. ¿Con qué propósito se escribe esto el profeta? Porque indica una santidad total y absoluta en todas las cosas y en toda la tierra. Y se hace una referencia a los tazones que recogían la sangre de los sacrificios, que eran considerados muy importantes, y su propósito les hacía ser considerados instrumentos de santidad. Y lo que dice el profeta es que las ollas en Jerusalén tendrán ese mismo grado de santidad. O sea, está diciendo todo lo que exista, todo será consagrado totalmente al Señor. Dice el verso 21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Esta palabra es muy importante, la palabra mercader en el hebreo, literalmente es la palabra cananí, que quiere decir, habla de los cananeos, es decir, los de Canaán, que recordemos que lo que nos está diciendo el pasaje aquí es que dicen literalmente que no habrá más cananeos en la casa del Señor. Bíblicamente, los cananeos siempre fueron identificados como todos aquellos que se opusieron a que Israel tomara posesión de la tierra prometida. ¿Ok? En Canaán. Y si ustedes recordarán, cuando tuvimos los estudios de la Torá, y en este recorrido del pueblo de Israel en el desierto durante todos estos años, justo cuando iban a entrar
a Canaán, a la tierra prometida, encontraron oposición, se opusieron los cananeos precisamente. Y simbólicamente hablando, ¿sí? en este sentido, nosotros pudimos identificar que este esfuerzo, esta lucha por llegar a la tierra prometida tenía que ver precisamente con el reino en los postreros tiempos. Así es de que no por nada el profeta Zacarías habla precisamente de estos que tienen la misma característica que tuvieron los cananeos, para que Israel, el pueblo de Dios, para ese entonces, tome posesión o en su caso, se ha establecido el reino del Señor. Y por otro lado, como vemos literalmente, las palabras que refiere a los cananeos es la palabra mercader. Es la palabra mercader, como aquellos que ya no están más en la casa del Señor. Es decir, en el templo. Y esto, por supuesto, pues que nos recuerda lo que sucedió en el templo de Jerusalén, ya que el Mesías Yeshua purificó el templo de todos aquellos que se encontraban haciendo negocios, mercadería en el templo, específicamente todas aquellas personas que estaban vendiendo animales para los sacrificios. Dice Mateo 21, verso 12, y entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El celo de Dios gobernará en el reino, y todos aquellos que se encuentren en ese reino van a tener ese sello que refiere santidad al Señor. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a manifestar lo que implica ese sello, santidad en todos los días de nuestra vida. Amén.